Patrimonial, Visión 360. Hace 46 años exactamente abre las puertas en Costa Rica la industria bursátil, con una visión y ganas de aprender de nuestro fundador, Guillermo Macís, quien junto a un grupo de empresarios forman la Bolsa Nacional de Valores, y con ella también inicia la historia de nuestro grupo financiero Mercado de Valores de Costa Rica. Hoy, siempre con este espíritu de innovación, hemos evolucionado nuestro modelo de negocio hacia la gestión patrimonial. Para nosotros es ser su patrimonio, su asesor de confianza con una visión 360, donde nos enfocamos de una manera integral para la administración de su patrimonio. Esto implica que vamos más allá solo de ofrecer o intermediar productos bursátiles, sino que ofrecemos una asesoría de la mano de expertos en finanzas, economía y política. Más recientemente, como grupo, nos hemos comprometido con la industria internacional al firmar los principios de inversión responsable, con lo cual vamos a estar integrando criterios de análisis de impacto ambiental, social y de gobernanza. De esta manera, avanzamos aún más en un análisis integral de sus inversiones. Sin embargo, en este modelo vamos más allá y en nuestra propuesta complementamos nuestros servicios con el apoyo de esa protección patrimonial, con lo que es una asesoría en materia tributaria, en gobernanza familiar, legal, contable y de riesgos. Por ello, hoy me complace abrir este espacio para analizar un componente importante en nuestra realidad de inversiones: los primeros 100 días de gobierno de la presente administración. Los primeros 100 días de gobierno para cualquier administración representan esa aproximación sobre el ideal de Estado que pretende implementar en el resto de la gestión. Pero tomemos en cuenta que estos 100 días de gobierno son apenas un 6% de un mandato de 4 años. Es un plazo muy corto. No esperamos que se hayan visto o que se logren, se concreten objetivos estratégicos en la política, ni se puede decir nada tal vez sobre el futuro del desempeño de gobierno. Pero estos primeros días sí tienen un significado simbólico y son interpretados muchas veces como un barómetro del poder de un presidente que entra. En este sentido, el nuevo gobierno, encabezado por el señor Rodrigo Chávez Robles, muestra algunas características distintivas respecto a gobiernos anteriores. En estos primeros días se han caracterizado por la utilización de un decreto presidencial como herramienta para la toma de decisiones políticas, sin recurrir a la dinámica legislativa hasta donde sea necesario. A través de estos decretos principalmente se han buscado implementar la competencia económica en mercados antes regulados como es el arroz y los medicamentos. También se ha instruido a ministerios para crear hojas de ruta y ejecutar órdenes presidenciales en aspectos puntuales que tienen discusión en el entorno político, como ha sido la unificación de los consejos del MOP, la vacunación, las medidas sanitarias contra el COVID, la revisión técnica vehicular, la situación en crucitas como minería, entre otras. La retadora situación económica nacional e internacional llevará a esta administración definitivamente a proponer medidas y políticas que necesariamente van a pasar por la Asamblea Legislativa, como es el caso en el corto plazo de la aprobación de los eurobonos. Además, propuestas reformistas que presenta el partido de gobierno durante la campaña deberán necesariamente que discutirse en el primer poder del Estado. Esto nos representará una nueva faceta en el gobierno central para negociar en este espacio politizado y con diferentes ideologías,
Una situación que no parece tan fácil de afrontar si se considera el resultado del recién finalizado periodo extraordinario de sesiones legislativas, donde la presidencia tenía el control de esta agenda parlamentaria. Hoy, Mercado de Valores facilita este espacio con la expresidenta de la República, doña Laura Chinchilla Miranda. En este espacio, doña Laura desarrollará el análisis de la situación en estos primeros 100 días de gobierno de la administración Chávez Robles. Contaremos con aproximadamente 40 minutos de presentación y luego un espacio de preguntas, para lo cual los invitamos a que vayan dejando sus consultas en aplicación para luego tener la oportunidad de hacérselas de manera directa a doña Laura. Desde ya, Mercado de Valores agradece a todos ustedes por participar en este webinar y esperamos que sea de total provecho para la toma de decisiones integral bajo una perspectiva 360. Bienvenida, doña Laura. Es para nosotros un placer contar hoy con su análisis desde un punto de vista de analista política, pero sobre todo desde esa experiencia de haber estado en esa silla presidencial y lo que representa llegar a este hito de 100 días. Bienvenida. Bueno, muy buenas tardes. Es para mí un verdadero gusto estar acompañando una vez más a Mercado de Valores en una fecha que siempre es especial, un año más de funcionamiento de esta institución tan sólida de nuestro sector privado, especialmente dedicada a los temas financieros. Y también con muchos de ustedes, con quienes me he encontrado ya en estos mismos espacios. Sin embargo, no hemos tenido chance de vernos personalmente. La pandemia nos llevó a este tipo de encuentros virtuales. Esperamos que dentro de un año ya podamos juntarnos y tener la posibilidad de un encuentro más personal. Como bien decía Silvia, la idea es darles a ustedes una aproximación analítica a lo que podríamos llamar esos primeros 100 días, que si bien, como también lo subrayó Silvia, no necesariamente puede uno ser totalmente, extenso en los juicios que se pueda emitir sobre una administración, si por lo menos genera las primeras señales que indican temas como prioridades, como estilos de gestión, etcétera, etcétera. De manera que básicamente será un balance sobre la acción no solamente gubernamental, sino también en relación con algunos de los aspectos legislativos. Los temas que cubriré se referirán en primer término a una caracterización breve del escenario nacional e internacional, es decir, cuáles son esas condiciones de partida que ha tenido el gobierno de don Rodrigo Chávez. En segundo término, la agenda y el estilo de gestión del gobierno. En tercer término, abordaremos la composición y la agenda legislativa para finalmente hacer un ejercicio prospectivo en relación con los posibles escenarios futuros. Todo esto es un trabajo realizado por un equipo, no exclusivamente por mí, de la empresa Analítica Consultores. En relación con el tema del escenario nacional, internacional y esas condiciones de partida, podríamos decir que es un escenario en el que don Rodrigo asume la presidencia, en donde hay más riesgos que oportunidades, es decir, son escenarios complejos no solamente en Costa Rica, sino en el resto del mundo. Veamos tan solo algunas de esas amenazas que penden sobre el país, en su mayoría amenazas de naturaleza global, es decir, vivimos en un escenario plagado de riesgos como no recuerda la historia reciente de la humanidad. Empezamos por los riesgos de una nueva desaceleración económica global después del gran golpe que recibimos por razones de la pandemia, y se anticipa con altas probabilidades cada vez más de que caiga una recesión en los principales mercados del mundo, con consecuencias obviamente sobre países como Costa Rica. En segundo término, tenemos el fenómeno de la alta inflación, que en este año ha alcanzado 2 dígitos en varios países, en cuenta Costa Rica, que podría
ceder un poco el próximo año, pero siempre manteniéndose elevada. Hablamos también de un menor dinamismo comercial, nada positivo para un país, una economía tan abierta como la costarricense, en donde el comercio internacional explica mucho del dinamismo de nuestra economía. En cuarto término, tenemos también, y como necesidad o respuesta ante los problemas inflacionarios, un endurecimiento de las políticas monetarias que también hará mucho más complejo el acceso al capital por parte de economías emergentes. Y para finalizar, como producto precisamente de la política monetaria, un incremento en las tasas de interés. Y todos estos fenómenos están ligados a un conjunto de eventos que se han sucedido de naturaleza diversa, geopolíticos, de salud y hasta conflictos bélicos que también resultaban inimaginables hace tan solo 5, 10, 15, 20 años. Tenemos desde las tensiones que se vienen acumulando y creciendo entre Estados Unidos y China, los problemas ocasionados por la pandemia del COVID-19, todo lo que ha sido la disrupción de las cadenas globales de suministro, la invasión de Rusia a Ucrania, que ha escalado con efectos mayúsculos en la economía global, y algo que no podemos perder, que particularmente afecta a Costa Rica, que es la situación compleja en Centroamérica, con una deriva autoritaria que hace años no se veía, quizás desde las guerras civiles hace 40 años, y que a su vez tendrá impactos también, o podría tener, en el desempeño de las economías de la región y en nuestro mercado más cercano, que es el mercado común centroamericano. Sobre la base de este conjunto de amenazas, es lógico esperar que va a haber proyecciones de crecimientos menores, los más recientes estimados del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial para los diversos países del mundo están dando una caída en las tasas de crecimiento y Costa Rica en consecuencia no es la excepción. Estas son algunas proyecciones que se han realizado con base en los datos y la información del Banco Central. No solamente vamos a tener una ralentización del crecimiento económico, de nuevo, repito, vamos a tener el fenómeno inflacionario y esto en consecuencia también se va a conjugar negativamente para generar desempleo e impacto de tipo social como es en materia de pobreza. Ahora bien, más allá de estos riesgos, más allá de este escenario que luce bastante pesimista y que no es exclusivo para Costa Rica, sí debo destacar que se presentan algunas pocas, pero a su vez estratégicas oportunidades para un país como el nuestro en este momento. Y es parte precisamente del escenario en el que empieza a caminar en estos primeros 100 días el gobierno de don Rodrigo Chávez. El primer elemento es que el gobierno se encuentra al menos con un camino allanado hacia la consolidación fiscal. Tenemos que reconocer que si hubo un buen legado del cuatrienio anterior, no solamente de parte del gobierno de don Carlos Alvarado, sino también de ese Congreso, fue precisamente la adopción, aprobación de la legislación que se requería para poder honrar los acuerdos también negociados en ese momento con el Fondo Monetario Internacional. De manera que esos momentos especialmente complejos que vivimos, aprobando las leyes en materia tributaria, aprobando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, algunas de las leyes que implicaba, aprobando la ley de empleo público, ya hoy las dejamos atrás y no preveríamos una agenda legislativa tan controversial, tan compleja como la que el país requirió en años anteriores. En segundo término, otro elemento positivo que hace parte de esas oportunidades, pocas pero estratégicas, son las normas que te aprobaron también
en el cuatrienio anterior en la Asamblea Legislativa que contienen la protesta sindical. Posiblemente muchos de ustedes se estarán preguntando por qué desde hace tiempo no vemos bloqueos de calles, cierres de carreteras, paralización de servicios públicos, etcétera, etcétera, como se veía en años anteriores. Y es que la reforma que se implementó al Código Procesal Laboral para limitar la protesta sindical en servicios básicos de la administración significan un obstáculo menos de gran relevancia para que los gobiernos tomen las decisiones que tienen que tomar, que muchas veces no son populares en general y mucho menos con algunos sectores de la administración. El tercer aspecto es que encontramos un Congreso en esta ocasión menos fragmentado e ideológicamente más armónico, lo cual en principio habla de un escenario de negociación bastante positivo. En cuarto término, vemos una opinión pública con grandes niveles de aprobación hacia la gestión inicial de don Rodrigo y de su gabinete. Y eso sin lugar a dudas también es un elemento sumamente significativo en manos del Poder Ejecutivo que le facilita el proceso de toma de decisiones. Y finalmente quise traer un elemento que, si bien no es estrictamente propio de nuestra agenda doméstica, se perfila como una de las pocas buenas noticias que una economía como la costarricense pueda derivar de ese escenario global plagado de amenazas múltiples, que es la posibilidad del nearshoring, es decir, todo ese proceso que se está empezando a sentir en donde se transfieren inversiones, particularmente países asiáticos, entre ellos China, hacia mercados más cercanos de los mercados de consumo final. Y en ese sentido, el norte de América Latina, es decir, México, Centroamérica y un poquito más abajo, como puede ser Colombia o Ecuador, se posicionan de manera privilegiada para aprovechar estas circunstancias. Si a eso le agregamos que muchos de los países de nuestro vecindario no están haciendo las cosas bien, comprenderán ustedes que tenemos aquí, o tiene el gobierno, una gran oportunidad de competir con ventajas mejores frente a los vecinos que podrían estar interesados en atraer también esa inversión. Ahora, aparte, digamos, de este conjunto de riesgos que gravitan sobre Costa Rica, aparte de esas pocas pero estratégicas oportunidades que don Rodrigo se encuentra al inicio de su gobierno, vemos que hay por lo menos 4 temas en donde el país no puede esperar más, temas que deben ser atendidos y que o sí se tienen que volver prioridad de gobierno. Y los quiero destacar porque, vamos a ver, no quiere esto decir que no hay otras cosas relevantes, pero son temas especialmente complejos por razones diversas. El tema de la deuda, porque sigue siendo el compromiso fundamental adquirido con el Fondo Monetario Internacional. No hablo tanto del déficit, porque el déficit ha venido mostrando ya un comportamiento bastante positivo, pero tenemos todavía pendientes de resolver temas de atención de la deuda, particularmente para responder por lo menos ante las obligaciones que se tendrá en el año 2022. El otro tema es el costo de la vida y el desempleo, 2 aspectos que golpean de manera muy directa a la población y frente a los cuales el gobierno tiene una gran urgencia de actuar. Ustedes pueden ver ahí de qué magnitudes estamos hablando, y eso que no estamos poniendo de momento las proyecciones que se tienen en cuanto al impacto de la pobreza. Y el cuarto aspecto, que si bien es un aspecto más de naturaleza estratégica, es decir, la educación ha sido para Costa Rica históricamente su principal factor de competitividad,
y en consecuencia no lo podemos descuidar. Tenemos además este gran drama que lo llamó el Estado de la Nación, el apagón educativo, en donde casi 40% de los estudiantes se quedaron desconectados de Internet y en consecuencia de la educación durante los años de pandemia. Pero si se suman la pérdida de elecciones propias de las huelgas que se vivieron en el 18 y en el 19, vean ustedes que estamos hablando de un porcentaje de años, de días lectivos perdidos, tanto en primaria como en secundaria, que hablan de una emergencia nacional. Esos, de alguna manera, deberían constituir las urgencias que el gobierno del presidente Chávez debería estar atendiendo. Ahora, pasemos un poco más a ver ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice desde el punto de vista de las señales más claras que tenemos hoy sobre la agenda de gobierno? Y en ese sentido fue providencial que hace tan solo, van a ser 2 noches, el presidente hiciera ese discurso en donde de alguna manera prefiguró con más claridad sus prioridades, y también a estas alturas podemos hablar de algunos aspectos de su gestión. Y si pudiéramos resumirlo en una frase, yo diría que de momento, en estos primeros 3 meses, lo que estamos viendo son varias fortalezas desde el punto de vista de la agenda que el gobierno está proponiendo e impulsando, pero varios riesgos asociados al estilo de gestión. Vamos a ver qué quiero decir con esto. Desde el punto de vista de la agenda, el discurso de hace 2 noches nos dejó 9 ejes en donde el presidente dice: aquí voy a concentrar mi gestión durante este cuatrienio: la lucha contra la pobreza, costo de vida, producción y generación de empleo, educación y cultura, salud, infraestructura, seguridad, relaciones exteriores, los temas fiscales y gestión de deuda y reforma del Estado. Y nos permitimos enumerar las acciones por área. Ahí nos da la impresión de que el gobierno todavía tiene la obligación de afinar un poco más el lápiz, de ser mucho más puntual y concreto en cuanto a las acciones para las diferentes áreas, porque el desbalance es sumamente evidente en esta columna. Es decir, mientras, por ejemplo, en el área de gestión de la deuda y fiscal, en el área de infraestructura, reforma del Estado o lucha contra la pobreza y costo de vida, vemos acciones concretas que él menciona en su discurso. En otras áreas, algunas de ellas sensibles, como las mencionaba, generación de empleo o el tema de educación, por no hablar también de salud, seguridad y otras más, las menciones de las acciones fueron pocas o en algunos casos fueron acciones sumamente vagas o generales. Entonces ahí el gobierno tiene una tarea pendiente. Si pudiéramos en breve hacer una calificación de lo que también en estos primeros 100 días y a partir del discurso emitido se observa en los distintos ejes, podríamos decir que vemos que las fortalezas se empiezan a concentrar, particularmente en los temas de comercio internacional. Hay una ruta clara de reinserción en la Alianza del Pacífico, en la otra, ahorita no tengo el nombre aquí a la mano, el otro conjunto de naciones también del Asia Pacífica. Vemos que hay acciones muy concretas también que hablan de una fortaleza del gobierno en lo que es la gestión de deuda. De hecho, ha sido una de las constantes desde el inicio de la gestión, y sin lugar a duda el costo de vida que está asociado a intervención del mercado en la comercialización de ciertos productos que impactan el costo de vida de la gente, como es el arroz, como es la medicina, como es la gasolina, como es la electricidad, etcétera, etcétera.
¿A dónde, por el contrario, vemos las debilidades? Por lo menos de las enunciaciones que hasta hoy tenemos y de las acciones que se han venido impulsando en materia de empleo, en materia de educación y salud. Algo paradójico, algunos de ustedes dirán, pero en materia de salud y educación se ven mucho las jerarcas del sector. Pero si le prestan atención, han sido hasta el momento intervenciones más bien para responder ante conflictos. Han sido intervenciones más bien de naturaleza polémicas, no necesariamente han sido intervenciones para marcar una ruta clara en esas áreas. Vemos además aspectos de continuidad frente al cuatrienio anterior, particularmente en materia de consolidación fiscal, es decir, un gobierno que va a seguir la ruta trazada por el Fondo Monetario Internacional, con algunas dudas bastante razonables en relación con el cumplimiento de la regla fiscal, pero por lo menos sí se reitera la importancia de cumplir con las metas que se fijaron en materia de déficit primario, de déficit financiero, de deuda y de reservas monetarias internacionales con el fondo. Lo novedoso, lo que estamos viendo que agrega esta administración son dos temas. Uno se decanta con toda claridad ayer y hay otro que se ha emitido desde el inicio, la venta de activos. Ayer ya el presidente destaca la necesidad de vender, el banco anuncia, el Banco Nacional de Costa Rica, el Banco de Costa Rica y el BICSA, así como 49% de las acciones de Linx. Y también en el campo de lo novedoso, lo veremos un poquito más adelante, encontramos los temas que reforman el aparato estatal. Hay un área en donde, si bien también vemos un jerarca que ha salido mucho, es un área en donde todavía se camina con altos niveles de incertidumbre, que es el área de la infraestructura. Si bien se nos ha mencionado, y anoche o antenoche el presidente reitera las obras que serán prioritarias, que eran las de esperar, ampliación de la Ruta 27, la carretera a San Ramón, la carretera a San Carlos, el trazado o la ruta San José-Cartago, etcétera, el tema del tren. Sin embargo, la discusión no ha estado en si los proyectos van o no van, sino cómo van. En algunos casos se han sugerido ir a renegociaciones para recuperar concesiones, etcétera, etcétera, todo lo cual genera no solamente cierto nerviosismo en las empresas involucradas en estos proyectos, sino también dudas de si en 4 años algunas de estas acciones que se anuncian se podrán realizar. Recordemos que todo lo que tiene que ver con infraestructura camina muy lento, de manera que cambiar algunos esquemas que ya estaban definidos para gestionar cierto tipo de infraestructuras podría pasarle una factura muy alta al gobierno y al país y no conseguir los resultados que se proponen. Entonces, como verán ustedes, en materia de agenda podemos tener distintas aproximaciones o juicios diferentes según algunas de las áreas de agenda, como me he referido anteriormente, pero lo cierto es que ya pareciera que hay una agenda mucho más claramente expectada, con algunos aspectos fuertes, importantes, dinámicos y necesarios para el país. En las otras áreas confiamos en que se irán decantando lo antes posible esas rutas y esas nebulosas que aún están prevaleciendo. En cuanto al estilo de gestión, es a donde nosotros observamos los mayores riesgos y preocupaciones. Ciertamente es un estilo imperativo y eso es positivo. En principio es positivo que haya un liderazgo con un mensaje claro, preciso y revestido de autoridad. Es una de las grandes fortalezas que ha mostrado
el presidente Chávez. Es decir, es muy difícil que alguien diga, no entendí lo que me dijo. Es decir, no caben dudas por parte especialmente de quienes reciben esas instrucciones de lo que el presidente quiere y espera. Sin embargo, vemos, seguido del estilo imperativo, tres características más que sí generan cierto tipo de riesgos. Les recuerdo que no estábamos hablando ni de gobernar un organismo internacional ni de gestionar una empresa privada. Estamos hablando de política y estamos hablando de gestión de lo público. Y en ese sentido, estos tres aspectos que están más abajo, la verticalidad, el individualismo, la confrontación y este aspecto inconsulto, podrían ser aspectos que impacten negativamente en los resultados que se desean obtener. El estilo vertical e individualista, usualmente en quienes lo han utilizado, aunque no habíamos o no recordamos por lo menos en gobiernos recientes que fuese tan marcado como en esta ocasión, puede generar una sobreexposición del presidente y de la presidencia y un desvanecimiento de los jerarcas. Esa sobreexposición del presidente le puede ir generando un desgaste en el mediano y largo plazo, y el desvanecimiento de las figuras de los jerarcas no sirve desde el punto de vista del liderazgo que también ellos están llamados a consolidar ante algunos sectores de la opinión pública, pero muy particularmente ante sus propias burocracias. El estilo confrontativo, si bien es un estilo que ha conectado con la gente y entonces desde ese punto de vista sí se están derivando beneficios, puede terminar enajenando a otras audiencias o a otros sectores claves que van a ser fundamentales para la negociación política, como son, por ejemplo, los más evidentes, los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa. Y el estilo inconsulto quizás es el que hasta ahora podríamos decir le está generando ya hasta un desgaste en la percepción de algunos sectores. Nos referimos fundamentalmente al tomar decisiones que parecieran no fueron previamente consultadas o sustentadas en los aspectos técnicos, estadísticos, legales, constitucionales que se requerían para sostenerlo. Ejemplos tan claros como, por ejemplo, la negociación del FES, que se dice que no se sabía que era inconstitucional, como por ejemplo algunas de las decisiones en materia de vacunación, de uso de mascarillas, en fin, podemos encontrar varias decisiones en materia de infraestructura, ha sido igual, ya han habido pronunciamientos de Contraloría, de Procuraduría, diciendo que esas decisiones no tenían o sustento técnico o sustento legal o aún peor, sustento constitucional. Y entonces, de ser inconsulto, este estilo podría terminar siendo arbitrario, impactando entonces ya no solamente la gestión del presidente, sino todo el clima del marco institucional con que se trabaja en el país, un país que se ha destacado históricamente por ser profundamente apegado a las reglas jurídicas, al Estado de Derecho y que ha hecho de la seguridad jurídica precisamente una de sus fortalezas. Pasémonos momentáneamente a la Asamblea Legislativa y ahí también, si yo pudiera resumir en una frase lo que hemos visto en estos primeros 100 días, es casi más bien una oportunidad perdida. La Asamblea Legislativa básicamente se ha relacionado, o las relaciones entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea han oscilado entre la indiferencia y la tensión, y considerando que esta era una oportunidad excepcional para cualquier gobierno que llegara,
porque era la primera vez en nuestra historia constitucional de la Segunda República que un gobierno entraba estableciendo la agenda legislativa. Sin lugar a dudas, tenemos que verla como una oportunidad perdida que ojalá pueda recuperar el gobierno ahora en un periodo extraordinario que es más difícil, pero que siempre genera posibilidades. Hay que destacar, como les decía al puro inicio, de esas poquitas oportunidades, pero que son estratégicas, con que cuenta esta administración en su favor. Una de ellas, sin duda alguna, es el Parlamento. Y eso, déjenme decirles que a todos lo envidiamos. No hay mejor noticia para ningún presidente que tener un Parlamento que sea poco fraccionado y que además haya una relativa homogeneidad entre lo que piensan las distintas bancadas ahí representadas. Y este es el Parlamento menos fraccionado de los últimos 4 periodos constitucionales. Es decir, hace cerca de casi 20 años no veíamos un Parlamento con estas condiciones y no tenemos grupos radicales totalmente opuestos entre sí como para anticipar que hay negociaciones que del todo no van a cerrar. El caso que más rápido se me viene a la mente, porque fue parte de ese gobierno, fue el caso, por ejemplo, del Parlamento durante la administración Arias Sánchez, que nos obligó a ir a un referendo para el TLC porque era irreconciliable la posición de fracciones en el espectro ideológico muy opuestas, pero además ha sido una de las asambleas legislativas más fraccionada. Pero no solamente es poco fraccionada, es bastante expectada hacia el centro derecha esta asamblea legislativa, sino que vemos que hay algunos potenciales aliados relativamente alineados con ciertas propuestas estratégicas que tiene el gobierno. No quiere decir esto que van a votar a pie juntillas todo lo que el gobierno proponga, pero ciertamente hemos visto en estos primeros días una mayor fluidez en algunos temas, particularmente económicos, institucionales, con el PLP, el que encabeza don Eli Feinsack, y con el Nueva República, que encabeza don Fabricio Alvarado. En el caso del PLN y el PUS, son fracciones que saben de la negociación, saben cuándo definir si son o no aliados, es decir, es lo que yo llamo aliados condicionales, para quienes fundamentalmente lo que se requieren son negociaciones. Y en eso, pues ciertamente, el Ejecutivo tiene que entrenarse más. Hasta ahora es muy poco lo que se ha visto en el plano de las negociaciones legislativas. Y finalmente, el Frente Amplio, que sí está totalmente equidistante del gobierno en materia económica, en materia institucional, en materia social y cultural, de manera que es en donde quizás se verán menos apoyos a la agenda legislativa, pero vean ustedes que es, por otro lado, una de las fracciones más pequeñas. Pero aún sí consideramos que el partido oficialista, que tiene 10 diputados, consolida bloques de negociación con don Fabricio Alvarado, con don Eli Feinsack, no le da la votación para poder conseguir al menos la mayoría simple en el Congreso. Es decir, que este gobierno efectivamente tiene que hacer un esfuerzo titánico por abrir negociaciones cuanto antes, de manera mucho más metódica, sistemática, disminuir el tono confrontativo con los diputados, porque como vamos a ver también de inmediato, la mayor parte de las acciones que el presidente anunció hace 2 noches, por lo menos las más estratégicas, pasan por la aprobación legislativa. Es decir, que podríamos decir que hasta este punto, todo aquello que el presidente podía hacer vía decreto y que era prioritario para su gobierno, ya lo hizo. Y que lo que queda
es precisamente lo que tendrá que ir a la Asamblea Legislativa, y vean ustedes que son temas sumamente importantes. Estamos aquí hablando de los temas fiscales y de deuda, hay empréstitos, hay la autorización de colocación de bonos, están todavía algunos proyectos en relación con pensiones de lujo, ventas de activos, tendrán que ir ahí, y las ventas también de acciones de links, con la complejidad adicional de que estos últimos proyectos requerirán mayoría calificada. Y si pasamos a la otra área en donde el presidente se ha comprado la bronca, como él dice, que es la reforma del Estado, vemos que ninguno de estos proyectos le va a salir si no cuenta con los votos de los diputados. Algo relevante para quienes le prestaron atención al tono del discurso de hace 2 noches, vimos que fue un discurso bastante más considerado con la Asamblea Legislativa, la mencionó como un actor importante, número 1, y además la puso en un lugar importante y le habló con respeto. Es probable que veamos ahí algún cambio y ojalá que así sea por el bien del país. Y ya para cerrar, permítanme, a partir de esta, digamos, panorámica un tanto apretada, que es la que nos permite estos espacios de conversación, permítanme cerrar con los escenarios que vemos un poco para Costa Rica, todavía escenarios que deberíamos enriquecer con algunas otras variables, pero para eso necesitaríamos por lo menos que corran unos 3 meses más para estar un poco más claramente orientados. De momento, a partir de los elementos que nos presentan los escenarios globales, de los elementos que nos presentan el escenario local, tanto elementos económicos como geopolíticos, como políticos, institucionales, podemos decir que podrían haber 3 tipos de escenarios hacia adelante. El optimista, el escenario más bien moderado, y el escenario pesimista. En cuanto al escenario optimista, vemos que en el plano internacional, en el plano regional, básicamente se moderan los niveles de inflación, algo que en principio está saliendo en las proyecciones, pero sin caer en los escenarios de recesión que se están proyectando cada vez con más probabilidades, pero todavía nada seguro. Si se evitan la recesión en los mercados internacionales, eso será una excelente noticia para todos, en cuenta la de Costa Rica. Por supuesto que en el plano internacional el escenario pesimista sería que se avance hacia la recesión global. Y en el escenario regional, básicamente, pues es apostar a que nuestro entorno, al menos el más inmediato, se frene toda esa deriva autoritaria y el deterioro del Estado de Derecho, ¿no? Es decir, que al menos las cosas no pasen de donde hoy están, que ya de por sí son bastante bien malas, pero no se descarta que en el escenario pesimista, que ese deterioro se pueda profundizar y que en consecuencia genere mayor conflictividad a nuestro entorno, haciendo la situación de Costa Rica muchísimo más precaria. Y cuando hablamos de los elementos al interior del país, vaya, el escenario optimista es en lo fundamental, que se avance hacia el cumplimiento de las metas que se acordaron con el Fondo Monetario Internacional en materia de déficit fiscal, de deuda pública, reservas monetarias internacionales, que se cumpla con la regla fiscal, que sigue siendo de nuevo uno de los grandes interrogantes que ha hecho que los diputados estén recelosos en relación con la solicitud de aprobación de los eurobonos, tal y como el gobierno lo quería. En tercer término, que se mejoren algunos de estos aspectos que yo mencionaba
de la gestión o el estilo de gestión del gobierno, sin abandonar, idealmente sin abandonar o sin claudicar en algunos de los aspectos importantes y positivos de la agenda que el gobierno se propuso. Y también en el campo del escenario optimista, pues que se logre maniobrar para que, a pesar de los golpes económicos en materia inflacionaria, en caso de que haya recesión, desempleo, pues que tenga a prevalecer un clima de paz social. Lo peor que nos puede pasar es el escenario pesimista, en donde no solamente se hacen ajustes a la baja de las metas del Fondo Monetario, algo que al día de hoy parece muy poco probable con este gobierno, pero que no sabemos qué pueda pasar con la mezcla de factores que impactan la economía, que se exacerben las tensiones entre gobierno y asamblea legislativa, porque no se encuentra el estilo, ni el tono, ni la voluntad para ceder y para negociar, y que como consecuencia de todo ello, algo que está pasando en casi todos los países de América Latina y de otras regiones, que entonces tengamos una explosión social frente a una situación precaria en materia de costo de vida, de desempleo, etcétera. Y por supuesto, no puedo, ustedes comprenderán, ya para cerrar esta presentación, dejar de mencionar que en estas proyecciones de escenario para este año tenemos algo sumamente importante, que es el que juega nuestra selección en el Mundial de Qatar 2022. Si ganamos, sin lugar a dudas, la vida, por lo menos a los costarricenses, nos va a resultar un poco más feliz, por lo menos si ganamos algunos de los partidos. Muchas gracias. Doña Laura, muchísimas gracias. Un análisis bastante profundo y definitivamente con muchos retos en una administración que nos da tintes bastante distintos a lo que venimos acostumbrados, y creo que eso es un tema que va a estar a lo largo de estos 4 años probablemente. Tenemos varias consultas acá de las personas que nos están hoy atendiendo este webinar. La primera pregunta que tenemos es: si tenemos que resumir cuál es esa visión país que interpretamos que tiene hoy don Rodrigo Chávez, ¿cómo la podemos caracterizar? A mí me da la impresión que desde el punto de vista de los buenos conceptos que él tiene Costa Rica, está todo esto que ya él, digamos, también lo ha dicho, que es todo el potencial y algunos aspectos bastante excepcionales de Costa Rica, algo que también por el conocimiento que él tiene de las tendencias globales lo consideran una gran oportunidad, que yo recalqué, para que, por ejemplo, Costa Rica pueda beneficiarse de este escenario conflictivo, complejo, a través de la atracción de inversiones que se están moviendo desde Asia hacia nuestros países. Sin embargo, me da la impresión de que le achaca estas realizaciones a algo que es como muy abstracto, porque si por un lado siente que el país lo ha hecho bien en varios aspectos, es porque también ha habido gente que ha hecho las cosas bien. Sin embargo, cuando pasamos a esta área de quienes hacen las cosas, sí me parece que hay afirmaciones a veces muy categóricas que tienden a meter en un solo saco a todos los burócratas, a todos los políticos, a todas las cierto tipo de colectivos, de grupos de presión, y entonces eso quizás arriesga a desestimular algunos de los sectores. Particularmente a mí no me deja preocupar ciertas áreas en la administración pública, temas en la administración de justicia, y temas en la Asamblea Legislativa, porque si hay desvalorización, asumiendo que todo lo que ha sucedido anteriormente es corrupción, es oscurantismo, es ineptitud, es ineficiencia, ese mensaje le llega a los actores
que él va a necesitar que se entusiasmen con su propuesta de gobierno. Entonces, eso es muy importante. Veamos que, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, después de algunas expresiones que han habido muy duras contra toda esa burocracia, bueno, se les fueron 3 personas que eran claves para colocar puentes Baileys, ¿verdad? No quisiéramos que se vayan los mejores, y a la larga se terminan yendo los mejores, o simplemente se resisten a actuar si es un tono, digamos, de descalificación, de manera que hay aspectos positivos y otros que siento que deberían revisarse más para no hablar con cierto simplismo ante ciertos colectivos. Y viendo el proceso de construcción de cómo se construye el comité o los ministros, ¿qué tan atinado cree usted que fue ese proceso de selección de ministros mediante estos procesos de reclutamiento, específicamente por este tiempo que toma y la formación de políticas de Estado que se deberán de involucrar ahora, ¿verdad? En este estilo que usted hablaba, vertical, donde su figura es tan importante, ¿cómo calificaría usted ese proceso de selección? Un poco como la respuesta anterior, creo que hay algunos aspectos positivos de los cuales futuros gobiernos podrían alimentarse en el sentido, y esto especialmente me parece a mí, para carteras mucho más técnicas, que es provocar un proceso más competitivo de búsqueda de candidatos. Es decir, hay algo sano en lo que él hizo, que es no dejarse imponer, porque las circunstancias se lo facilitaron por la forma en que él llega, pero no será excusa hacia adelante para otros presidentes no dejarse imponer candidatos de maquinarias electorales, sino tratar de escoger sobre la base de calificaciones. Sin embargo, habiendo dicho esto, yo sí creo que hay abundancia, particularmente perfiles tecnocráticos, provenientes de algunos de mandos medios de la administración, en pasadas administraciones, otros del sector privado y otros del sector internacional. Y entonces lo que estamos básicamente viendo es que el componente en donde más se falla en estos primeros días de gobierno es el más estratégico ya en el mediano plazo para cualquier administración, que es el legislativo. Y eso no solamente quizás se lo tenemos que atribuir a el tono que el presidente ha usado en algunos momentos de confrontación con los diputados, al hecho de que su jefa de fracción también es bastante confrontativa, sino al hecho de que no parecieran faltar skills políticos en alguna gente del gabinete. Los diputados, por ejemplo, se quejan que los ministros no llegan a las comisiones, no se reúnen con ellos, y todo ese relacionamiento es fundamental para que, entre otras cosas, no recaiga en la presidencia todo lo que es la gestión política de la agenda legislativa, que siempre es muy compleja. Sí, y en esa línea hemos visto, ¿verdad?, cómo se han ido, principalmente más por la parte de decretos, todas las propuestas de políticas, hasta dónde puede llegar la administración. Y aquí quiero unir en esta pregunta también otra de otro cliente que nos dice cuál es la viabilidad, ¿verdad? Yo creo que uno de los temas más importantes o que más bulla ha generado luego del discurso de hace 2 días, las ventas del Banco de Costa Rica, BICSA, el INSS. ¿Qué tan viable es ese camino? Bueno, en esto quiero ser absolutamente franca, y si, por ejemplo, eso tuviera que votarse hoy en la Asamblea Legislativa, jamás tendría los votos. Jamás tendría los votos, porque estamos hablando de que todas estas reformas requieren 38 votos de 57 diputados. Veamos que hoy lo que el gobierno se podría garantizar con lo que podrían ser sus 2 partidos más cercanos, que tampoco los ha puesto a prueba porque todavía no se han votado cosas importantes, serían 22 votos. Estaría a una distancia muy grande de los 38 votos. Entonces, para llegar ahí, se requiere, bueno, en primer término, algo también que no ha ayudado es eso que yo mencioné de decisiones sin consultas, porque generalmente cuando un gobierno lleva proyectos muy complejos a la Asamblea Legislativa, trata de que antes de anunciarlos
y antes de llevarlos puedan haber procesos de consulta con distintos sectores técnicos, obviamente legales, pero sobre todo políticos. Recordemos que así fue el plan fiscal y hubo que hacer esos procesos de consulta en algún momento hasta en el Estadio Nacional, ¿verdad? Entonces, a mí lo que me preocupa es que se queman a veces los puentes muy rápido. Ya el hecho de que hayan salido algunos sectores a dudar de algunas de estos anuncios es una lástima, porque de alguna manera se van quemando anticipadamente esos puentes. Bueno, eso no se hizo, se anuncian estas medidas que resultan sorpresivas para mucha gente, entonces va a obligar y a exigir al gobierno a hacer un trabajo muy sesudo antes de que esos proyectos lleguen a la Asamblea Legislativa. Ahí es en donde van a tener que cubrir ese déficit de consulta que no se hizo para ver qué podrá ser viable de esos proyectos. Una vez que los envíen, afanarse muy a fondo para sacar los votos de la negociación política. Siguiendo también en esa misma línea, porque creo que esta parte de la relación poder ejecutivo y poder legislativo ha sido un tema que todavía tenemos un signo de pregunta, ¿verdad? ¿Por dónde vamos? ¿Considera usted que tiene ese perfil político necesario, las figuras que tienen el Poder Ejecutivo para ir hacia la parte legislativa, por un tema de experiencia, de no sé, diferentes criterios que usted conoce mejor que se requiere desde el Poder Ejecutivo para lograr esos puentes en el legislativo? Veo algunas figuras muy distantes de ese perfil. Veo figuras muy distantes de ese perfil y eso pues claro que preocupa porque son de áreas sensibles para el país, aunque por lo menos una de las figuras que más se ha entrenado, ya lo había hecho en la administración anterior y está ahora muy presente en el Congreso y eso es un alivio para todos, porque es un área muy importante, que es la fiscal, por lo menos el ministro de Hacienda me parece, que efectivamente tiene un manejo y que podría irse convirtiendo en una de las, digamos, estrellas en la negociación política de este gobierno, pero con eso no va a bastar. En el caso de la ministra de la Presidencia, debería ser en principio una mujer con condiciones, pero no le han soltado un poco las alas, ¿verdad? Y yo creo que tendrá también el presidente en algún momento que entender que algunos diputados de su propia fracción pueden más bien constituir un obstáculo y que en ese sentido es mejor pedirles bajen el perfil y permitan que un funcionario, una funcionaria como la ministra de la Presidencia, como el ministro de Hacienda y otros más que van a tener que desfilar por ahí, puedan ganar más espacio ante los diputados. Bueno, vamos a dejarlo acá, hay todavía más preguntas de parte de los que están asistiendo, pero nos podríamos quedar aquí haciendo una larga charla que de verdad disfrutamos mucho de tenerla acá, nosotros acá en Mercado. Como les decía, esta es la primera jornada patrimonial en esa visión 360 que venimos construyendo en Mercado y qué mejor abrirla con usted. Así que demasiadas gracias por este espacio. Hemos dado un paso adicional en la cercanía, como dijo usted al principio, ya por lo menos podemos estar acá compartiendo un espacio físico y esperamos en los próximos tener aquí a los clientes al frente. Muchas gracias a ustedes también. Sí, agradecemos a todos la confianza que depositan día con día en Mercado de Valores. Son 46 años de historia en el mercado donde nuestro permanente interés es generarle bienestar a los suyos. Recuerde que nuestros asesores y nuestro grupo de expertos están siempre a su disposición para brindar esa asesoría patrimonial con una visión 360. Muy buenas tardes a todos. Gracias. Here, see my side, and I'm